Buenas tardes, hermanos. Hoy nos toca compartir Efesios capítulo 4. Ya estamos en el capítulo 4 de Efesios, vamos a leer del 1 al 16. Como sabemos todos, los otros capítulos de Efesios habla de la riqueza que Dios tiene para con nosotros en el Señor, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de la conquista del Señor en la cruz, su muerte, lo que subió al cielo, está sentada a la diestra del Padre, y también habla de que está sobre todo principado y sobre toda autoridad. Ese es el Señor, ¿no? Y acá dice el escritor, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acá encontramos primeramente un ruego de parte del escritor para pedirnos que vivamos conforme a la vocación con que fuiste llamado. Y el versículo 2 habla con humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Acá esto no es nada más ni nada menos si vamos a Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 al 23 nos habla del fruto del Espíritu. También habla de que el que vive en Cristo ha crucificado sus pasiones, sus deseos, y ya no es, digamos, sus sentimientos no son de Él, sino tienen que ser del Señor o para agradar al Señor. Entonces dice, y esto es importante, hermanos, para detenernos acá, porque esto no se consigue yendo a la iglesia o a la congregación, digamos, 2 días a la semana, 3 días a la semana, o todos los días. Esto se consigue en la casa, en oración, en búsqueda, en entrega al Señor y en buscar a través de las Sagradas Escrituras el conocimiento del Señor, que Dios ha ganado en la cruz, y el Señor nos quiere cautivar a través de su palabra, cautivar nuestros corazones. Y si el Señor cautiva nuestros corazones, todas estas cosas van a suceder. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué lo digo? Porque nos encontramos con situaciones muy adversas cuando vamos a la congregación. Pueden venir personas muy golpeadas, muy en las últimas situaciones, que si nosotros no estamos preparados, pueden venir alcohólicos, pueden venir drogadictos, pueden venir personas con temas sentimentales, con todas esas cosas. Y si la iglesia, la congregación no está viviendo esta situación, es muy posible que lo rechacemos, es muy posible que lo hagamos a un lado, y esto es lo que Dios no quiere. Por eso Dios está buscando que la iglesia tenga una vida así en amor. Para tratar, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu. El que viene, si ya es convertido, si ya se ha entregado al Señor, tiene el mismo Espíritu que yo. Y si no, yo debo ser el que debo hacer llegarlo a tener el mismo Espíritu que yo, predicándole de Cristo a través de mi amor que le doy en Cristo. Entonces nos debemos entender, debemos ver, debemos pensar esta situación, porque muchas veces nosotros como seres humanos somos difíciles. Primero buscamos en curandero, buscamos en parapsicólogo, buscamos en situaciones que no son las de Dios, y llegamos en la última, muchas veces llegamos a la rastra, llegamos con situaciones muy difíciles, y la persona necesita de ese amor de Cristo. ¿Y quién se lo tiene que dar? Yo, porque a mí Dios me delegó todas esas cosas. En amor, dice versículo 4, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamado en la misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, el cuerpo es Cristo. El cuerpo somos nosotros, la cabeza es Cristo. Es parte de mi cuerpo esa persona. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Es sobre todos. Ese es el Señor. Yo soy un instrumento en sus manos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia.
O sea, a nosotros nos dio algo el Señor, es esa gracia a cada uno. Entonces yo debo entender que esa persona que llega en situación muy difícil, Dios le quiere dar la gracia. Y por ahí esa gracia que Dios le da, me quiere usar a mí. Me quiere usar a mí y esto es muy importante. Mire lo que dice, lo que habla del Señor, versículo 8. Dice, por lo cual subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a ir nuevamente al Salmo 68, versículo 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Este es el Señor que nos ganó un lugar en el cielo. Y acá habla lo que dice el versículo 18 del capítulo 68 del Salmo. Está hablando de que el Señor llevó todas las personas que habían creído en Él antes de su resurrección. Se los llevó Él al paraíso. Y el versículo 6 dice, y eso de que Él subió, que es el mismo que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto también se puede tomar como que cuando el Señor toma la forma en María, a través del Espíritu Santo, y viene y se hace hombre para después hacer lo que Él hizo en gloria. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y miren qué importante. El Señor tenía un plan divino y acá el escritor sigue mostrando las grandezas del Señor. Sigue mostrando las grandezas de Dios. Dice, después de todo lo que hizo, y acá está hablando, y da el lugar a los siervos de Dios. Aquellos que se dedican a llevar el Evangelio, a ayudar a las personas. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Acá podemos encontrar dos cosas que por ahí que no están en vigencia, digamos, de alguna forma. Los apóstoles fueron testigos oculares del Señor. Y los profetas, hoy podríamos decir un profeta aquel que profetiza la palabra del Señor, que lleva la palabra. Pero dice a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero miren lo importante, hermano. Miren lo importante de estas personas. Por eso Dios quiere que conozcamos la palabra, que escudriñemos la palabra para que veamos dónde estamos parados. Dice, hizo pastores, maestros, evangelistas, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos maestros, estos pastores, estos evangelistas son instrumentos en la mano del Señor para la edificación, para perfeccionar a los santos. La importancia, oremos por los pastores, oremos por los evangelistas, oremos por los maestros. Dios quiere que perfeccione a los santos, a su iglesia, a su cuerpo, para edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, para perfeccionarnos, para edificarlo. Versículo 13, sigue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, a la medida de Cristo. Miren, y esto es importante, es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos saber dónde estamos parados. Y no solamente la obra es de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. La obra se la ha dejado, Dios está preparando a su cuerpo. Mire lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos saber
La iglesia, hermanos, esto me está mostrando que debe cuidar a los pastores, a los maestros y los evangelistas, porque son seres humanos también. Entonces no es cuestión del pastor, del maestro y del evangelista llevar a la iglesia adelante, es cuestión de todos. Por eso digo que hay que orar por los pastores, por los maestros y por los evangelistas, porque son instrumentos de Dios para bien de la iglesia. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, para que crezcamos en el conocimiento de Cristo, que es la cabeza. Versículo 16, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 2 habla del amor y termina acá, edificarse el amor, en amor. Que el Señor nos ayude a seguir buscando y a seguir entendiendo a través de su Espíritu Santo lo que Dios quiere a través de su palabra. Que el Señor me ayude a mí primeramente a entender lo que Él quiere para como miembro del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, y que a cada uno de nosotros podamos tomar decisiones para el crecimiento de la iglesia. Dios quiere que la iglesia primero crezca en calidad para que seamos consolidados y después en cantidad. Cuando el Señor logre armar, si lo dejamos, todo lo que Él quiere, el Señor va a añadir a su iglesia lo que han de ser salvos. Y debemos estar preparados, porque no nos va a traer por ahí personas bien alineadas, nos va a traer personas que no estén alineadas para trabajar en nosotros y para que mostremos de alguna forma lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos ser instrumentos útiles para su gloria y para su honra. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.